Finalizada la intervención, no finalizada, o sea, visto su primera apronte respecto al tema del food, por cierto que quien quedó con la complicado fue Max respecto al origen y a la forma de gasto, si no me equivoco. ¿Ya? No, yo no estoy complicado. Yo creo que lo que ha faltado es dar una explicación para que se entienda bien. En definitiva, ¿de dónde surge el food? De la parte de las utilidades que tienen las empresas al final del ejercicio que no han repartido. El primer tema que hay que tener claro es que nadie hace inversiones en empresas con la finalidad de no obtener utilidades. Por lo tanto, nadie quiere dejar utilidades guardadas en las empresas. Quieren hacer retiro. Ese es el primer tema lógico que hay que tener presente porque así funciona la economía. Segundo tema, lo que va quedando como food son aquellas inversiones que se van radicando en la empresa. Inversiones que pueden ser en bienes de capital o en otro tipo de activos, como son reinversiones en otro tipo de instrumentos. Por lo tanto, la verdad es que aquí no se ha perdido ni se ha diluido nada. Hay una reinversión que por supuesto que no debe tributar hasta que se transforme en capital. Es patrimonio, es un aumento, cada inversión es un aumento de patrimonio, pero ello no significa que sea un aumento de caja, todo lo contrario. Para la empresa, cada inversión es una disminución de caja. Don Jorge, que el contador sabe muy bien, que se reemplaza la cuenta caja por la cuenta patrimonio activo. ¿Okay? Por lo tanto, la plata está ahí, salió de la caja para ponerse en un activo. No hay disponibilidad para poder, y por eso no se repartió al final del ejercicio, porque no estaba disponible, no es por un tema caprichoso. ¿Y qué pasaría? Yo lo pongo de otra manera. Si al término del ejercicio todos los socios o accionistas de una sociedad retiran el 100% de las utilidades, ¿qué pasa con el impuesto de primera categoría que pagaron las empresas? Desaparece. Desaparece porque se tiene que imputar un crédito efectivamente, al impuesto global complementario. Efectivamente, eso es lo que ocurre. Y cuando estamos hablando que por una parte... Pero ahí más pagarían ¿puedo el terminar de hablar? 40% y no el 20%. No, está equivocado. Está absolutamente equivocado. Eso, Va como crédito el 20%. El nivel máximo, claro. No, el 25 que se propone va como crédito. Pero ojo, va como crédito contra un impuesto personal de los socios accionistas que hoy día es de 40% y se quiere rebajar a 35%. Por lo tanto... 36 hoy día. A 36, se quiere rebajar a 35. Ya. Y como se quiere rebajar a 35, lo que va a ocurrir en definitiva es que va a haber menos tributación. Por eso, este es un tema de que me parece que no está bien analizado y no está bien estudiado. Veamos una pequeña nota Tiene respecto mucho a desloca. una opinión de Alfredo Montiel y el senador Rossi. Y ahí retomamos, don Jorge. Perfecto. Creo que la reforma tributaria es una reforma integral, profunda, razonable, sustentable y justa, que eso es lo más importante. Yo no le tengo miedo de por sí a los impuestos, pero hay que ver cuáles son los impuestos que hacen que la economía siga creciendo como ha crecido en este país entre los 10 países mejores del mundo. Que 25% todavía es bajo. Los países de la OECD, porque nos gusta compararnos con la OECD, tienen más de 30%. Yo trabajo en la Corfo con pequeños y medianos empresarios. Pregúntenle a ellos qué es lo que opinan de que le suban los impuestos a sus empresas de un 20 o un 25%. Una aberración desde cualquier punto de vista. Es mentira. CONAPYME apoya justamente estas medidas porque las pymes están fuera de este aumento del impuesto. Educación gratuita. Si nosotros queremos avanzar justamente en una sociedad más igualitaria, tenemos que hacer pagar a los que más tienen más impuestos. Comencemos, don Jorge, a desentrañar este misterio. Continuaremos para después ir cerrando ya este bloque con Alejandro y con Max. No, yo quiero ratificar las expresiones que ha señalado Max, ¿no es cierto?, en el sentido de que ¿no?, las empresas finalmente, ¿no?, el famoso FUT, artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, ¿no?, es la acumulación justamente de las utilidades, ¿no es cierto?, de las empresas no retiradas. Cuando las retiras, tú debes pagar el impuesto personal, que es el impuesto global complementario. Claro, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Si tú tienes que pagar un impuesto global complementario, hablemos de una cantidad cualquiera, 30 millones de pesos, ¿no es cierto?, pero te queda ese 20% de la empresa, ¿no es cierto?, del retiro. Si el impuesto global complementario, que es un impuesto de tipo progresivo, a mayor ingreso más alta es la tasa del impuesto,
¿no? Indudablemente que vas a tener una cantidad a pagar superior, ¿no es cierto?, al que pagó el 20%, digamos, como empresa. Esto viene como crédito al impuesto y se paga la diferencia. Si todas las utilidades, ¿no es cierto?, que tienen las empresas fueran retiradas, ¿no es cierto?, la empresa no pagaría impuestos, porque todos esos valores, ¿no es cierto?, se van como crédito a ese impuesto personal, ¿no?, que es todo lo contrario que había antes. Antes, sencillamente, ¿no es cierto?, la empresa pagaba una cantidad determinada de impuestos y obligatoriamente iba a los globales complementarios de los socios, ¿no? Claro, y lógicamente claro. que había digamos, un mayor valor, un mayor volumen, ¿no es cierto?, de impuestos al fisco. Pero ¿sí? ahí hay un elemento que hay que considerar, que el impuesto global complementario, a diferencia del adicional, es un impuesto proporcional. Por lo tanto, lo que paga sobre el 25% son ya tasas marginales, absolutamente marginal. Y si uno saca el promedio de alguien que está en una tasa del 36%, el promedio va a llegar al orden del 24%. Esa es la realidad. Porque hay tramos que están exentos, después tramos que pagan pagan un 5, otro tramo paga 10, otro 15, claro. Es progresivo. Sí. Entonces, la verdad es que no es que alguien pague el 40, nadie en este país paga el 40 ni el 36. Lo que más se llega a, lo que las grandes fortunas pueden llegar a pagar es un 28%. En la propuesta, Max Barrera, Michelle Bachelet señala, Michelle Bachelet señala que esto ya se justificaba hace 30 años atrás, pero ya no se justifica. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que siempre se va a justificar el generar condiciones que permitan... Dice que es el único país donde este sistema funciona. ¿Cuál? El sistema del FUT. No, es un error. Es bueno, un error. Eso lo dice Bachelet, digamos, cuando hace su propuesta. Muchos de los países de la ODC que tanto les gusta hablar, y parece que nadie revisa, no tributan sobre las reinversiones de las empresas. Quedan absolutamente al margen de la reinversión, que es exactamente el mismo tema del FUT. No se llama FUT. Tiene otra denominación, tiene otro alcance, pero la reinversión no tributa, como era antes acá en Chile. ¿Y cómo va a ser con la reforma de Michelle Bachelet? Porque en realidad que es el otro tema, bueno. ¿Sí? Por eso aquí hay una serie de contradicciones, y lo acaba de tocar Alejandro. Dice, mire, la inversión se va a poder descontar en el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que debe hacerse? No va a existir el actual sistema, ¿ya? Que uno va descontando en un periodo de tiempo que es una depreciación. Aquí la depreciación, descontar la inversión, claro, ya técnicamente es depreciación, se descuenta de inmediato. Pues se descuenta de inmediato y es muy alta, evidentemente va a generar una pérdida que se va a arrastrar a los ejercicios siguientes y por lo tanto podrán pasar 5 o 6 ejercicios en que no se pague ni un impuesto. O sea, si tú haces una inversión muy grande, que pediste plata al banco, tú no tenías el capital, se lo pediste al banco, eso lo vas a depreciar de inmediato. Y por lo tanto, ese ejercicio y los siguientes seguramente, y varios siguientes, va a tener pérdida, por lo tanto tampoco va a tributar. Por lo tanto, no va a haber mayor ingreso tributario, si ese es el punto. Aquí, pero va a haber, pero tú te estás contradiciendo, ¿qué va a haber? Inversión, pues desarrollo. ¿No? Claro, entonces resulta que la medida es absolutamente justa. Porque la medida, bueno, ustedes no me han resuelto el problema que yo he dicho, que los 2/3 del FUT no son inversión y que son especulación financiera. Y es una cosa que ya ha sido demostrada. Y por esa razón que la reforma tributaria de Michelle Bachelet pretende conseguir 4.000 millones de dólares justamente a través del FUT. Bueno, pero en realidad, ¿a qué es lo que apunta? Justamente a clarificar este tema. Muy bien. Para fomentar la inversión, y por esa razón que no tiene razón Montiglio, en absoluto, porque realmente la medida de la reforma es pro inversión, es pro desarrollo productivo, porque al final lo que se está diciendo es muy simple. Mire, de las utilidades que ustedes tienen, esa parte que van a reinvertir no paga impuestos, no va a pagar impuestos. Y por lo tanto eso va a significar un incentivo a la inversión. Ahora, lo que dice inclusive, digamos que el FUT se va a terminar en 4 años, o sea, va a ser absolutamente gradual, no va a ser una cosa de manera instantánea. No, el FUT se termina en 4 años. En 4 años. El actual acumulado va a seguir acumulado. A eso me refiero. Per século acumulado, no se va a tocar. No, y la depreciación instantánea también. O sea, en 4 años. Por lo tanto, digamos, Jorge, yo creo que lo más importante, yo creo que más allá de los tecnicismos, digamos, contables, el tema de fondo es que aquí
tienen que pagar más los que tienen más. Porque realmente, de acuerdo al actual sistema que nosotros tenemos, se ha ido creciendo, efectivamente el país ha crecido a una tasa significativa desde el punto de vista, digamos, de crecimiento económico, pero el nivel de desigualdad en el país ha sido extraordinariamente grande, y eso es lo que la ciudadanía quiere, que haya, digamos, un cambio sustantivo. Y además, una razón muy importante para la reforma es justamente la reforma de la educación. Esos recursos son fundamentales para llegar a hacer un cambio cualitativo en la educación, que al final va a redundar en ¿qué? En mayor productividad, así es lo que están diciendo los empresarios. Necesitamos mejor obra, mejor calificada. Tenemos que invertir en educación. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Tienen que salir de aquellos, digamos, que efectivamente tienen más recursos. Oye, pero por favor, perdón, Jorge, sí, claro. pero no usemos eslogan. No, Esto es la realidad. Lo que pasa es que a muchos empresarios no les gusta. ¿Por qué no distinguimos la gran empresa de los grandes empresarios? Porque el Banco Chile es una gran empresa, pero tiene más de 10.000 propietarios, todos pequeños accionistas, y ellos van a ser los afectados. Sofrisa tiene un gran socio, que es el Estado, pero el 30% está repartido en cientos de pequeños accionistas. Entonces estamos hablando de una gran empresa, pero no son pero los ahí que están detrás. No estás contando la verdad. ¿Cómo que no estoy contando la verdad? No, porque te voy a decir una cosa. Además, o sea, digamos, no es verdad los números de acciones que tiene el Banco Chile. Espérate. Además de la Corfo, en la Sofrisa están varias grandes compañías, digamos, de inversionistas de Santiago. Mira el número de accionistas que hay. Porque claro, a lo mejor un pedacito así, okay. Bueno, sí, ¿cómo se llama? El Nelson Mondaca es parte de eso, pero tendrá una acción o dos acciones, y podemos tener alguien que tenga, qué sé yo, no sé, 10.000 personas con media acción, cuando el 90% está o en el Estado respecto de Corfo o está en las compañías financieras. Entonces, la verdad de las cosas es que eso no cambia en absoluto, estamos hablando, porque pueden haber 5.000 accionistas, pero quienes controlan las grandes compañías. ¿Y esos 5.000 accionistas van a ser afectados o no? Empresa. Perdón, ¿y esos 5.000 accionistas? En cualquier empresa, puede haber cualquier cantidad de socios. Es que ese es el y tema. accionistas. Lo que pasa es que tú mezclas dos cosas que son diferentes. Porque tú mezclas toda una gran compañía que se compra una empresa busca busca tener el control de ella, y eso significa siempre tener más del 50%. Nos quedan 5 minutos, jóvenes. Ya, don Jorge, usted quería eso también armonizar es acá. un error. Eso es no saber de empresa. Vamos a volver, pero vamos a tratar de que don Jorge sintetice el tema. La verdad de las cosas que todavía quiero hablar algo sobre el fútbol. Mira, la verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho la presidenta Bachelet. Muy de acuerdo en lo que se refiere, digamos, no reemplazar eso. ¿Por qué? Si el problema que se va a crear ahí en un momento determinado son los fondos acumulados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se van a solucionar eso? Que son miles y miles y miles de millones de pesos. Y por lo tanto, ese fondo, ¿cómo se va a resolver? Porque son dineros del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a resolver? ¿No? ¿En qué parte está el Ministerio de Hacienda? ¿Dónde está? Eso está dentro de la empresa, como decía Max, ¿no es cierto? Está claro. Pero no son dinero del Estado, son utilidades de los socios no retiradas, que es diferente. Son utilidades no retiradas, ¿no es cierto? Pero hay que señalar cómo se van a pagar esos impuestos. ¿Por qué? Los socios. Bueno, pero eso va a tener que ir, digamos, de acuerdo a una ley, porque si los socios no van a retirar nunca, eso va a quedar ahí, estancado. Y se necesita ese dinero, Jorge, para todos los gastos del Estado. Hace inversiones en una empresa para no obtener retiro, para que la plata quede guardada en la empresa. Eso no tiene lógica. Eso no es lógico. Espera, es que quiero... Porque una de las características de la masa crítica es que hay problemas nacionales que ameritan lecturas regionales. Entonces, Alejandro Bell ha presentado un libro en el transcurso de las semanas anteriores, Regionalismo Autonómico, Fundamentos de un Proyecto Estratégico Región de Tarapacá. Y acá hay algunos elementos de un sistema tributario regionalizado. Me gustaría que lo pudieras exponer para que entre don Jorge y Max pudiéramos analizarlo, ¿ya? Bueno, básicamente, hay un conjunto, digamos, de otras
puntos que debíamos discutir respecto de la propuesta de reforma tributaria, que son bastante interesantes, por ejemplo, respecto de las pymes, o por ejemplo, porque hay que terminar con el decreto ley 600, digamos, de inversiones extranjeras. Por pero ejemplo, vamos a tener tiempo, Alejandro, para hacerlo. no sé, pero como dijiste que quedaban 6 minutos, ¿no? Sí. No, pero no para usted, o sea... sí, No, 6 minutos, digamos, del programa. De programa, claro. Entonces, por eso digo que hay otros en otros temas. programas Pero vamos a bueno, abordarlo, pero esos yo creo temas. que, bueno, que yo creo que es una gran propuesta de reforma, una gran y con mucha seriedad, esta gradualidad, digamos, en el proceso, digamos, de aplicar las medidas, me parece, digamos, que está demostrando no simplemente una promesa electoral, sino que realmente, qué sé yo, es algo muy pensado y pensado muy bien. Ahora, cuando yo he hablado de reforma tributaria regionalizado, me he referido fundamentalmente a lo siguiente, que efectivamente, digamos, dentro del conjunto de lo que es la reforma tributaria, debiera existir, no existe en este momento, una propuesta para, digamos, lo que tiene que haber un cambio en la política fiscal. O sea, la verdad de las cosas es que es fundamental que las regiones logren tener mayores recursos para poder administrarlo en los problemas propios de la región. Claro que eso está ligado a que tengamos efectivamente un gobierno regional con suficientemente autonomía, con suficiente capacidad además, porque a lo mejor que si vamos a tener nuevos consejeros regionales que a lo mejor no van a dar qué sé yo, la altura para enfrentar estos temas. O sea, como supuesto requerimos un buen gobierno regional, no tan solo elegido con la ciudadanía, sino que además capacitado técnica y políticamente. Pero ¿qué es lo que propongo? Que como hay, por ejemplo, en otros países, en particular en España, por ejemplo, de que las comunidades autónomas, por ley, tienen un aporte, digamos, desde el punto de vista de compartir con el Estado lo que es la administración de al menos 3 o 4, digamos, impuestos. El 50% del impuesto a la renta es administrado por las regiones. Y el 50% del IVA es administrado por las regiones. Si realmente una reforma tributaria tuviera en cuenta las regiones desde el punto de vista de la política fiscal, debiera, qué sé yo, haber, digamos, un cambio que permitiera efectivamente que hubiera mayores atribuciones en los gobiernos regionales para administrar esos recursos. Y que no estamos hablando, y entre otros, por ejemplo, creo yo, el royalty, porque en realidad es ridículo que Tarapacá, que representa el 3,7% del Producto Interno Bruto, la verdad de las cosas, que en el royalty que pagan, qué sé yo, en el conjunto, sea solamente el 1% de todo el royalty que se distribuye en todo el país. Si nosotros tuviéramos el royalty, el 50% del impuesto a la renta y el 50% del IVA, tendríamos, digamos, un doble presupuesto regional, con lo cual podríamos hacer muchas cosas en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Se me excedió en su gasto tributario. Ya. Breve, por favor, breve. No, sí, mira, no, también hemos hablado del food, ¿no es cierto?, que es muy interesante, muy importante, pero también, ¿no es cierto?, de dónde podemos sacar más recursos, digamos, para el Estado en un momento determinado. La elusión, ¿no? En la elusión se da tanta cantidad de dinero de miles y miles de millones, ¿no es cierto?, que si nosotros metiéramos mano en ese asunto, tendríamos quizás ni siquiera hacer reforma tributaria. Me pareció, ¿no? Esa es una situación. Por ejemplo, por decir el agro, ¿no? ¿Qué pasa con el agro? Uno puede declarar presunción de renta. Si yo tengo un predio que vale 100 millones de pesos, ¿no es cierto?, voy a declarar una presunción de renta del 10% si soy el dueño, un 4% si lo arriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Voy a declarar el 10% sobre 100, sobre 10 millones de pesos, ¿no es cierto? Sí. El impuesto, el 20% sobre 10 millones. Sin embargo, yo puedo, ¿no es cierto?, sacarle un provecho a mi predio, ¿no es cierto?, de hasta 8.000 unidades tributarias mensuales, ¿no es cierto?, de venta. Que si consideramos la unidad tributaria que vale 42.000 y tanto, pero de 40.000 para hacerlo más fácil, ¿no es cierto?, tenemos 4 por 8, 32, 320 millones de pesos que yo puedo vender como agricultor, ¿no? Yo puedo vender, ¿no? El 20% de 320.000, imaginémonos un costo de 100.000, que es mucho para el agro, pero no importa, son 220 millones que habría que aplicarle el 20% y no el 20% a 10 millones.
Max, ¿no? ¿alguna cosa Esa breve? es una de las situaciones. ¿Alguna cosa breve? Y hay más. Pero la propuesta de Michelle Bachelet establece la eliminación de la renta presunta, precisamente, por esa misma razón que ha comentado usted. ¿Algún comentario breve? Claro, efectivamente. Pero breve, por favor. Muy, Si no, no, muy, el muy tercer breve. panel no vamos a... Lo que pasa es que hay que saber que no solamente los agricultores pagan renta presunta. El taxista paga renta presunta. El transporte terrestre de pasajeros y de carga paga renta presunta. Los dueños de los kioscos pagan, y de la feria pagan que es media UTM. Eso lo pagan efectivamente. Para todos ellos desaparecería. Para la gente que tiene puestos en la feria, para la gente que tiene kioscos, para los taxistas, para los vendedores ambulantes, todos los que pagan estos impuestos especiales, que son impuestos de renta presunta, van a terminar pagando el impuesto de 20 o 25% que se está hablando ahora. Vamos a ver una pausa y el tercer y último bloque viene, pero con Tuti. Ya.